abrimos tertulia con esa vista puesta en el Vaticano, en esa puerta de la Capilla Sixtina. Están con nosotros hoy para hablar de todo esto. David Vigario, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Y gracias. Ana Gadán, buenas tardes. Buenas tardes. Días históricos los que tenemos por delante. Hoy comienza uno de ellos. A ver cuánto dura, ¿no? También para vuestra programación y bueno, para sí, todos en general, estamos en vilo todo el tiempo. He estado viendo ahí los últimos, entre 2 y 3 días. Sí. También Juan Pablo II, pero otros también se eternizaron. Incluso en la historia hay alguno que duró hasta 3 años. Que no va a ser, no va a ocurrir. Los 3 años es muy curioso, luego si quieres lo comentamos. Es curiosísimo. El cónclave, oye, parece que no, pero ya ha comenzado esta mañana, porque los cardenales aún no están en esa Capilla Sixtina que veíamos, eso será esta tarde, pero el inicio del cónclave comienza con la misa pro eligiendo pontífice. Se ha celebrado en la Basílica de San Pedro y la ha presidido el decano del Colegio Cardenalicio, el italiano Giovanni Battista. Encabeza el Colegio Cardenalicio, como decimos, y es un referente entre los participantes del cónclave. Con esta misa comenzaba el cónclave y actualmente en España, oye, pues que somos el tercer país con el mayor número de cardenales, únicamente superado por Italia y por Estados Unidos. Vamos a ver quiénes participan en el cónclave. Son 4 cardenales, los 4 nombrados por Francisco, y no estuvieron en el último cónclave en 2013. Se trata de Carlos Osorno, es el arzobispo emérito de Madrid, y Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona, uno de los más mayores, con 79 años. En cambio, José Cobo, arzobispo de Madrid, es uno de los más jóvenes, con 59 años. Tampoco es muy mayor Ángel Fernández Artime, salesiano, de 64 años. Estos son los que pertenecen a diócesis españolas, pero fuera de nuestro país ejercen el sacerdocio Francisco Javier Bustillo Ripodas, de 56 años. Es el obispo de Córcega, en Francia, y el otro español, arzobispo en Rabat, es Cristóbal López Romero, de 72 años. Precisamente López Romero, José Cobo, el arzobispo de Madrid, el salesiano Fernández Artime y Omeya son los favoritos o los nombres españoles que más suenan para sustituir a Francisco. ¿Ponéis vosotros nombre español al nuevo Papa o son apuestas un poco más con el corazón complicadas? Sería, yo creo que una gran noticia, ¿no? Y en mi caso particular, que fuera el asturiano Ángel Fernández Artime, ¿no? Que además, como os expuse, tengo unas grandes referencias de él. Pero bueno, yo creo que por encima de los nombres lo importante, como también hemos comentado, es confirmar la línea que quiere seguir la Iglesia, es decir, si vamos a tener a un Papa continuista del legado del Papa Francisco, que además hay que tener en cuenta que el 80% de los que se van a reunir, de los príncipes de la Iglesia, fueron nombrados precisamente por el último Papa, por el Papa recientemente fallecido, o si la Iglesia da un giro, y a mí no me gusta hablar ni de progresistas ni de... ¿No te gustan las tendencias? No, que solemos encorsetar un poco a cada uno en una tendencia. Y lo comparamos mucho con la política, ¿no? Porque además la Iglesia tiene unas esencias que tampoco las puede cambiar. Pueden modificar cosas, evidentemente, pero a mí eso de adaptarse a los tiempos también son términos, y más en un mundo ahora mismo con tantas vicisitudes, con tantos problemas. Vamos a ver si va a ser europeo o no, que también es importante, porque hay datos realmente ciertos que la fe, si podemos denominarla así, en Europa, la Europa occidental, pues con esa pérdida de valores también se está perdiendo, y sin embargo está creciendo en otros lugares del mundo. En definitiva, hay muchas cuestiones encima de la mesa importantes, y por encima de las nacionalidades, por encima de las tendencias, pues bueno, yo creo que por lo menos a un tercio de los que vivimos en nuestro planeta, que nos consideramos cristianos, nada más y nada menos, aunque estemos decayendo en algunas zonas, como digo, pero un tercio es mucha población mundial, pues les interesa que se acierte en el nombre, fundamentalmente. Pero hay zonas emergentes en cuanto a lo que tiene que ver el cristianismo, porque el Papa Francisco puso precisamente ahí el foco, y hay
muchos cardenales nombrados por el Papa Francisco que son de la periferia, ¿no? Como se suele decir dentro de la propia. Sí, son de los sitios menos típicos, por decirlo de esa manera. Al final, bueno, el dicho es que quien entra papa en la Capilla Sixtina sale cardenal, ¿no? O sea, al final muchas veces se barajan nombres que intentan incluso desvirtuar la atención sobre a lo mejor el nombre que sí que está ya en boca o en el pensamiento de muchos cardenales. Hombre, el hecho de que el 80% de los cardenales que van a elegir el nuevo papa los eligiera el Papa Francisco es significativo, creo que es una cosa significativa, partiendo de la base de que el Papa Francisco, yo, a mi modo de ver, era una persona bastante abierta de mente también, quiero decirte, no creo que a todo el que nombrara tuviera que ser completamente fiel a lo que él pensaba, a él le gustaba mucho también contraponer y le gustaba gente que le respondiera y gente que le cuestionara planteamientos suyos, creo que en ese sentido era una persona muy abierta también para eso, para que a veces, dice, tus enemigos a veces son tus mejores amigos porque te hacen ver lo que no te hace ver tu amigo. A veces es bien rodearse de gente que te diga las cosas que están mal, que haces mal, no las cosas, todo lo que haces bien. Y es lo que a mí me llama la atención. Dicho esto, yo confío y espero que partiendo de que a mí tampoco me gusta polarizar, que estamos tendiendo a polarizar en este mundo ya todo, o blanco o negro, y las cosas, mucha gama de colores y de grises en medio, pues sí que me gustaría que siguiera un poco la línea que inició Francisco, el Papa Francisco, más que nada porque abrió las ventanas de la Iglesia, creo que fue muy sano, limpió mucho en el sentido de afrontar muchas cosas que la Iglesia no había afrontado hasta que llegó él, muchos problemas de la Iglesia que tampoco habían puesto de cara hasta que llegó él, y sobre todo aceptó una nueva sociedad y una nueva forma de vivir la vida diferente, que no tiene por qué estar en contradicción con la Iglesia y con el catolicismo, quiero decirte, simplemente es otra forma de ver el amor, es otra forma de ver las relaciones, y él abrió las puertas a esa comunidad, y creo que fue muy importante y creo que fue lo que hizo también que aumentara el número de creyentes y el número de católicos en determinados lugares. Fijaros, vamos a la Plaza de San Pedro para ver cómo está allí el ambiente, ¿no? A pocas horas de que arranque el cónclave. Alejandro Cancho. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días desde esta Plaza de San Pedro, donde la expectación es mayúscula hoy, en el que ha comenzado una de las decisiones, una de las elecciones, mejor dicho, más importantes de la Iglesia Católica, la de elegir al nuevo sumo pontífice. Como veis, la expectación es máxima, hay multitud de medios de comunicación, cientos de emisoras y radios venidas de todo el mundo, hasta un total de 4.000 periodistas se han querido acreditar desde la muerte del Santo Padre Francisco para cubrir la información religiosa, porque el Vaticano es el centro de las miradas hoy y durante unos días de todo el mundo. Hasta aquí llegarán hoy miles de personas que ocuparán estas inmediaciones de la Plaza de San Pedro, esperando la gran fumata blanca, aunque previsiblemente hoy será negra, puesto que es muy raro que en el primer día de cónclave salga elegido el nuevo pontífice. Los cardenales han llegado a las 10 de la mañana para participar en esa misa por el próximo papa y también para rezar por él. En esa misa, el cardenal decano, Giambattista Re, ha hecho un llamamiento especial por la unidad religiosa de la Iglesia, pidiendo a los purpurados que piensen en la unidad de la institución. También, a partir de ahora, se abre un periodo en el que en unas 2-3 horas los cardenales podrán estar en las inmediaciones de la Basílica de San Pedro hasta encerrarse a las 4:30 de la tarde en la Capilla Sixtina. Llegarán y lo harán haciendo con ese canto del Veni Creator Spiritus para invocar al Espíritu Santo, ese poder para elegir al nuevo pontífice. Se hace en la Capilla Sixtina, puesto que Juan Pablo II estableció que de esa forma los frescos de Michelangelo pudieran recordar a todos los cardenales que estaban siendo juzgados ante la elección del nuevo pontífice. Máxima expectación, pero sin duda todas las miradas están puestas hoy en la chimenea, que hoy seguro veremos ese humo, previsiblemente negro, como hemos mencionado, ante la llegada del nuevo pontífice que se espera entre mañana y el próximo viernes. Gracias, Alejandro, desde la Plaza San Pedro. Es el cónclave con más electores de la historia, son 133, y el más abierto, donde no hay un candidato claro. La pugna geográfica también se da en esta elección. El Papa Francisco fue el primer papa latinoamericano. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en la procedencia de los cardenales electores. Vamos a ver, el más representado en el cónclave es Europa, con 49 cardenales, seguido de América, que tiene 37, y a partir de ahí, bueno, pues viene Asia con 24, también está África con 19 y Oceanía con tan solo 4. Por edades, solo 15 cardenales tienen menos de 60 años, 45 tienen entre 60 y 70 años y la mayoría, 73, tienen entre 71 y 80 años, que es la edad límite para estar en el cónclave. El más joven de todos es el ucraniano Mykola Vikchok, obispo de la ciudad australiana de Melbourne, de
45 años. Y el más mayor, el español Carlos Osoro Sierra, de 79 años y cardenal obispo emérito de Madrid. Estos son, bueno, pues los cardenales, el mayor, el menor. ¿Qué os parece lo de la edad de los cardenales? Eso se cambió para que hubiera un límite de 80 años para poder elegir. Sí, yo he leído mucho al respecto en ese sentido. Claro, la Iglesia quiere un nuevo pontífice de largo recorrido. Claro, el de 45 años, si Dios quiere que no le ocurra nada, podría gobernar la Iglesia otros 45, como mínimo, ¿no? La edad media a lo mejor de vida, ¿no? Llegar a los 90 años. ¿Quiere la Iglesia un papado tan largo en el tiempo, en una situación, unas vicisitudes mundiales ahora mismo geopolíticas realmente complicadas? Claro, cuanto más joven sea el papa elegido, claro, más largo 40, se supone tiene claro, que ser el ese papa. de 45 que has dicho tú, tiene claro. 45, quizás otros 45, ¿no? Pudiera estar. 45 años son muchos años. Pero bueno, también tiene tiempo para trabajar, porque a lo mejor el Papa Francisco le faltó tiempo, ¿no? Para más de 20 culminar años estuvo Juan Pablo II. Claro. ¿No? O quiere un Papa mayor en edad y que tenga un recorrido más corto y vamos a ver por dónde va el mundo en los próximos, iba a decir años, pero ya cada lunes tenemos una sorpresa encima de la mesa. No quiero decir, claro, todas esas cosas yo creo que se barajan. Lo ideal, y ahí hay algún español, pues que estuviera a lo mejor de 65 a 70, pero estos son todos elucubraciones, con absoluta seguridad. Yo creo que estaría bien que fuera en el grupo del medio, ¿no? Cuando habéis puesto lo... Creo que estaría bien, porque creo que uniría las dos cosas. Uniría la posibilidad de que esté un largo tiempo, salvo circunstancias extremas, ¿no? En el sentido de que pasa cualquier cosa, pero, y también uniría un poco la experiencia, ¿no? El que tuviera una experiencia y un bagaje dentro de la Iglesia y un conocimiento de la Iglesia, de lo que quiere, de lo que le gusta, de lo que no le gusta, de lo que gustaría cambiar, de lo que no le gustaría cambiar, un poco esa trayectoria. Es lo que creo que además tendría más sentido y creo que además que está ahí, de hecho el mayor número son de esa edad, por tanto ya proporcionalmente, estadísticamente tiene más posibilidades, ¿no? Que sea de esa edad. Y creo que es lo que también apostó el Papa Francisco a la hora de nombrar a los cardenales que nombró, ¿no? Barajó también ese tema de juntar experiencia y capacidad de tiempo al frente de la Iglesia. Los cambios cada poco tiempo nunca son buenos, porque al final cuando quieres ya coger un poco la carrera y coger un poco el ritmo, al final viene otro, pasa algo, ¿no? Yo creo que es bueno que en principio la teoría implique que pueda estar, yo qué sé, 15 años... 20 años, que creo que es lo que te daría tiempo a hacer cosas, porque yo creo que ahí es lo que tú decías, al Papa Francisco. Ya queda menos para que lo sepamos. A las 4:30 empieza el cónclave hoy. Esos 133 cardenales se encerrarán en la Capilla Sixtina, votarán y veremos esa primera fumata en torno a las 7 de la tarde. Así que ahí estaremos esperando a ver si esa fumata es blanca, negra. En principio, como decía nuestro compañero desde la Plaza de San Pedro, la previsión es que sea negra, pero veremos. Vamos a cambiar ya de asunto. Nos marchamos al Congreso de los Diputados en directo, donde continúa el debate sobre el apagón, el gasto en defensa. Estaba previsto hace semanas que el presidente compareciera para hablar de ese aumento de la inversión para el rearme, pero después del apagón de la semana pasada también anunció que este tema estaría presente con este día. 10.471 millones de euros para este año y así alcanzar el objetivo del... Aquí Pedro Sánchez ha cargado contra los lobistas pronucleares y ha dicho que es una gigantesca manipulación culpar a las renovables del apagón. El presidente ha defendido lo rápido que se resolvió y la reacción ciudadana de la que ha dicho que está orgulloso. Sobre la prórroga de las nucleares asegura que estudiará la propuesta que le hagan llegar las propietarias de las centrales. Todo lo que descubramos desde el punto de vista de la Comisión Técnica de Análisis se va a hacer público, con absoluta transparencia. Es que el proceso va a llevar su tiempo, porque para hacerlo habrá que examinar, para que nos hagamos una idea, de forma minuciosa, unos 756 millones de datos. Si las empresas acuerdan entre ellas otro calendario distinto que prorrogue la vida de estas centrales nucleares más allá del año 2027, pues nosotros les escucharemos. 1, seguridad ciudadana, seguridad en el suministro eléctrico y 3, que lo paguen las empresas, no el contribuyente pagando más factura de la luz. Escuchar a las eléctricas, dice el presidente del Gobierno, pero ha puesto condiciones, seguridad y que lo paguen las empresas, no el contribuyente, que no suba la luz. Lo está escuchando en directo y no te voy a decir que me ha sorprendido, pero siempre uno queda la posibilidad
de que nos encontramos ante un presidente del gobierno que no nos sitúe siempre en lo bueno, lo que decías tú, en lo bueno y en lo malo, en lo negro y en lo blanco. Ni las nucleares son muy buenas y las renovables muy malas, ni las empresas renovables son absolutamente buenísimas y son para los pobres y los ciudadanos y tal, y los otros son los todopoderosos ricos. Pero es que con un ejemplo todo lo vamos a entender. ¿Quién ha polarizado en Extremadura las renovables en los últimos años? ¿Iberdrola? Que es una para de lo las bueno, o sea, que no propietarias pasa de la nada. central Iberdrola no nuclear, creo que sea el paladín de los ciudadanos o de los pueblos, con todo respeto. Es que es al contrario, está apostando además por Extremadura. Pero es que es parte también dueña de nucleares en nuestro país. Es decir, ¿de qué estamos hablando? No podemos enfrentar siempre todo, y unos buenos y otros malos. Yo al menos me niego y estoy cansado de la polarización. Aquí no se ha criticado a las renovables, lo que se critica es que tengan tanto peso que en estos momentos, en el 2025, no puedan asumir darle energía a toda España. Eso es lo que se ha criticado, que el mix, el famoso mix, no puede asumir tanta proporción de renovables. Eso es lo que se critica y por lo tanto, insisto siempre en lo mismo, si toda Europa y el mundo va por un mismo carril y solo España por el contrario, yo no sé si el problema lo tiene, o si lo sé, claro, el que va solo por ese carril en dirección contraria que el resto del mundo, que está cambiando. No es lo mismo la situación en 2019 que ahora. Por lo tanto, me parece una intervención absolutamente y de nuevo decepcionante, un presidente con mucha ideología en cada una de sus intervenciones y que nos vuelve a dividir y a separar a los españoles, y esas no son soluciones para arreglar ni el problema del apagón ni el problema de las centrales nucleares. ¿Por qué le ha hablado de ricos? Y termino. Que vaya al campo Arañuelo, que hable con los trabajadores de allí de la zona, que hable con los talleres, que hable con las empresas. Esas son personas ricas porque tienen la nuclear al lado, por favor. Yo es que no lo entiendo, sinceramente no lo entiendo. Esto es como si en un pueblo te dicen, ¿tú qué prefieres tener, 3 supermercados o 10 supermercados? Pues yo preferiría tener 10 porque tengo 10 opciones para poder alimentarme, vamos a decirlo así. Pues esto es lo mismo, porque el apostar por una cosa implica ahora mismo, en un momento en el que sabemos que las renovables no están en el nivel que se creía cuando se estableció el calendario, que no está por circunstancias, igual que el coche eléctrico. O sea, el coche eléctrico, todo el mundo decía que teníamos que tener coche eléctrico, en el 2050 la flota tenía que ser eléctrica. Ya han dicho que no vamos a llegar y que se tiene que retranquear porque no está respondiendo el coche eléctrico como tenía que responder. Por tanto, si las circunstancias son otras, ¿por qué no cambiamos? ¿Por qué no se puede cambiar? ¿Por qué quedarnos sin una energía como la nuclear? Es que me parece que no tiene sentido. Sinceramente, si yo puedo tener energía por las nucleares, por las renovables, ¿por qué no puedo mantenerla mientras estamos en este momento? Que se dan 2 circunstancias. Una, que las renovables no han avanzado como tenían que avanzar. Y 2, que estamos en un momento geopolítico muy complicado en el que no podemos tener problemas energéticos de ningún tipo. Entonces, si yo prefiero tener las nucleares y tener 7 veces más la energía que necesito, aunque tenga las renovables también, a que luego me falte. ¿Por qué? Porque al final siempre a lo mejor la respuesta que hubo el del apagón, que él ha dicho que se respondió rápido, a lo mejor también se respondió rápido porque estaban las nucleares. Si no hubieran estado las nucleares, a lo mejor se hubiera respondido igual de rápido. No lo sé, no soy una experta, pero siempre creo, en esto me implica el sentido común de ama de casa o de familia, de decir, oye, pues si tengo todo esto, pues siempre será mejor en un momento dado que me sobre y que lo pueda vender o lo pueda ceder a otros países, como puede ser Portugal, a que me falte, porque puede faltarnos. Sí, eso sí que todos los expertos lo dicen, que si apagamos las nucleares, en un momento dado puede ser que las renovables no lleguen a darnos todo lo que nos está dando las nucleares. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Si me equivoco, me corregís, pero creo que es la primera vez que Pedro Sánchez se abre a escuchar a las eléctricas. De hecho, vamos a analizar esas declaraciones con la plataforma Sí Almaraz, con Fernando Sánchez. Buenas tardes. Hola, muy buenas. ¿Cómo ves las declaraciones del presidente? Se abre ahí una esperanza, dice que va a escuchar a las eléctricas. Bueno, nosotros desde la plataforma ya sabéis que estamos siempre a favor del mantenimiento de la central nuclear de Almaraz, por supuesto. Las declaraciones, bueno, ya es que se abren, pues yo creo que es el gobierno y las empresas deben ponerse de acuerdo sobre esta prórroga, ¿no? Hay motivos más que de sobra para el mantenimiento de una central que aporta el 7% de energía a toda España y no solo eso. Sin duda, muchos de los requisitos que ha señalado el presidente se cumplen pues de todas, y si es una central segura. Creo que los organismos internacionales
como el WANO, la Asociación de Operadores, ¿no?, que la cataloguen como de las mejores centrales del mundo, pues es más que de sobra, ¿no? Quizá el suministro eléctrico, pues, quizás lo hemos visto en estos días, sin meternos en muchos análisis hasta que nos esclarezca todo, ¿no? Pero antes el compañero comentaba que no renovables o sí renovables, no nucleares. Es cierto que esto no se debe de dividir. Tenemos que tener ese mix total en Extremadura, que por suerte en nuestra región podemos tenerlo. Tenemos sol, agua, aire y nucleares, y quizás un día exportar la energía nosotros mismos desde Extremadura. Algo que funciona y funciona con excelentes notas, no tiene por qué cerrarse. ¿Cómo ves el debate que se ha generado después del apagón? Bueno, energía nuclear era lo que tú decías, energía nuclear sí, energía nuclear no, renovables sí, renovables no. Se ha puesto de nuevo el punto de mira en la energía nuclear. Bueno, yo creo que la energía nuclear lleva con el punto de mira mucho tiempo, pero hemos aprendido a convivir con ella, con nuestra central al lado, hemos visto que son completamente seguras, y a nosotros, a nuestro territorio, que no se nos olvide, una región y una comarca rural despoblada, pues sería una auténtica catástrofe el cierre de esta central nuclear. Estamos hablando de autonomía energética, estamos hablando de 3.800 empleos, tanto directos como indirectos. Si se van al traste o se cierra esta nuclear, muchos de nuestros pueblos, tienen algunos 900, 800, 700 habitantes, si seguimos y no puede fijar población como hace la central nuclear. Sin duda aquí hay mucho más que un ente solamente de empresas y gobierno. Aquí estamos nosotros, que somos humanos y somos gente. Y eso, ya que el futuro de nuestros pueblos podría ser nefasto, el tema de población. Fernando, te escuchamos un poco entrecortado. Vamos a intentar ubicar un poco mejor ese sonido. Mientras vamos a escuchar a los partidos en el Congreso, porque han respondido bastante sobre la política energética. Vamos a escuchar al Partido Popular, a Vox y a Sumar. Enseguida volvemos contigo. Sí, por supuesto. Y que tecnología de respaldo también. Efectivamente, no va de renovables o de nucleares, va de renovables y de nucleares, señor Sánchez. ¿Cuántas veces le hemos dicho que es una criminal estupidez impulsar la destrucción de centrales energéticas? ¿Cuántas veces ha presumido usted en esta Cámara de sus reformas energéticas, que no son más que una disparatada imposición de la agenda woke a la energía? La planta nuclear de Almaraz, esa que ustedes defienden a capa y espada con mentiras como que el Gobierno de España ha decidido sin previo aviso su cierre, esa que su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, iba a visitar el 28 de abril, esa misma sigue sin producir electricidad a día de hoy. Te escuchamos, Fernando. ¿Has escuchado a los partidos? ¿Qué te parece lo que están contando? Bien, yo lo escucho igual que a ti. Sí, es que te escuchamos regular. Decían los partidos, por ejemplo, el PP dice que renovables y nuclear, que las dos, pero Sumar incluso dice que se anunció el cierre de Almaraz y que aún no se está generando energía. Es verdad que estaba desconectado los dos reactores, pero ya se han conectado a la red y sí se está generando energía desde Almaraz en este momento. No sé si... Sí, es cierto, sí. Los dos... ¿Me oyes? Sí, te escuchamos perfectamente. Vale, sí, Almaraz está acoplada desde ayer a las 6:30 de la mañana a los dos reactores y el anterior el día antes de ayer. No te he escuchado bien del todo la pregunta, pero bueno, retomando el hilo de lo de antes, es que sería un completo error cerrar Almaraz, la despoblación de nuestro mundo rural seguro. Fernando, te tenemos que despedir. Otro día hablamos un poquito mejor, que se nos entienda mejor a los dos. Gracias. De acuerdo, lo siento. Bueno, al final la idea que quiere transmitir Fernando desde la plataforma Ciudad Almaraz es que sería un error cerrar la central nuclear, que es de lo que estábamos hablando nosotros en Mesa. Claro, es que hay un problema ideológico en este asunto, pero yo creo que también económico.
A las empresas de las nucleares se las está asfixiando con impuestos. Han subido, me parece que los últimos datos oficiales era el 78% en los últimos años. Se las está estrangulando para que no sean rentables y para que tiren la toalla. Eso hay que decirlo claro y alto. Decía ayer Foro Nuclear, que hizo su balance del año, que se estaba haciendo un 20% de energía nuclear, la aportación que hace a nivel nacional la energía nuclear, y que es una energía competitiva, que la diferencia era que haya una competencia artificial cuando entran a formar parte unos impuestos excesivos, que era lo que decía Foro Nuclear, y es de lo que se quejan también las eléctricas, ¿no? Exactamente, o sea, no les está siendo en estos momentos rentable, por eso no han pedido todavía la renovación y por eso insistes en cada uno de sus comunicados y por eso pararon uno de los reactores o los dos, pero luego uno ya volvió, el número 2 en primer lugar, por eso lo pararon, me parece que fue en el periodo de Semana Santa, más o menos. Porque no les es rentable en estos momentos, a pesar de que se les tache de supermillonarios y de las personas con el gorro y como los grandes personas que tienen fortuna, que lo tendrán evidentemente en sus bolsillos, pero que en estos momentos no están siendo rentables. Sin embargo, la competencia está recibiendo prima por poner renovables por todo eso, David, sino que ellos mismos, que tienen renovable y que tienen nuclear, están recibiendo primas, esas mismas empresas, por tener renovables, por poner placas solares, y están incrementando sus impuestos por tener nucleares. Entonces, como empresarios que son, porque son empresarios... Dicen, apuestan por lo que mejor les viene, claro, rentable, ¿no? Cuando encima son las mismas, que es la que decimos muchas veces, ¿no? Y no quiero dejar un tema que también se ha hablado en el Congreso, porque allí Núñez Feijóo, el líder de los populares, también ha hecho referencia al caso de David Sánchez durante su comparecencia en la Cámara Baja. Alberto Núñez Feijóo, en su crítica al Gobierno por la gestión del apagón, ha afirmado que al único que le vino bien el cero energético fue al hermano del presidente, así lo ha dicho. Feijóo ha criticado también que la presidenta de Red Eléctrica sea una exministra socialista y lo ha comparado con el cargo que ocupaba David Sánchez en la Diputación de Badajoz. Vamos a hablar en serio. El único español que recibió con alivio el gran apagón fue su hermano. A él igual le vino bien el día que le procesaban por corrupción. ¿Qué se pensaba? ¿Que Red Eléctrica era como un puesto fantasma en la Diputación de Badajoz? ¿Qué os parece? David Sánchez de nuevo en el Congreso. Bueno, pues aprovechar un poco las circunstancias, ¿no? Que es lógico en política y que a todos se nos vino a la mente ese día, porque efectivamente un par de horas antes se hizo público el auto de procesamiento, pero está claro que fue una casualidad, ¿no? Fue una casualidad, evidentemente, pero coincidió, es así, ¿no? Que se le saque... Es verdad que informativamente hablando era la portada de todos los medios hasta que llegó el apagón. Quiero decirte, eso era así y al final era un problema que de repente vino otro problema, pero de repente como que se diluyó. Hombre, y entiendo al Partido Popular que lo utiliza, igual que lo hubiera utilizado el PSOE si hubiera sido al revés. Y además creo que eso, a mí lo que me preocupa más es lo de Red Eléctrica, lo de los cargos estos que parece que no existen, que parece que no tienen importancia y tienen importancia porque tienen una responsabilidad. O sea, a mí me hace gracia cuando es presidenta de Red Eléctrica que diga, no, bueno, es que tengo a la gente que está por debajo de mí. Sí, claro, pero el máximo responsable eres tú porque además cobras por eso, cobras y bastante. Por tanto, eso es lo que me preocupa más, ¿no? Lo que decía muchas veces, porque además el Partido Socialista, como otros partidos, eran muchos de los que criticaban las puertas giratorias y luego cuando llegan al poder lo hacen también. Entonces, a mí eso como ciudadana me llama mucho la atención. ¿Por qué cuando tú criticas una cosa cuando estás en oposición, cuando llegas, por qué no lo cambias? ¿Por qué no lo haces diferente? ¿Por qué participas también de eso? Lo diría igualmente si hubiera sido el Partido Popular, ¿no? En sentido, pero cuando estaba el Partido Popular gobernando, el PSOE era una de las máximas críticas que tenía. Y Pedro Sánchez, además, si cogemos intervenciones suyas cuando estaba en la oposición, lo criticaba muchísimo lo de las puertas giratorias. Luego llegamos al gobierno y nos convertimos nosotros también en las puertas giratorias. El ciudadano en ese momento yo creo que se siente decepcionado de unos y de otros. ¿Por qué? Porque al final lo que dicen que no van a hacer, lo hacen, lo que prometen que no va a volver a existir, existe, y nos sentimos como que a nosotros solo nos toman en cuenta cada 4 años que llega la papeleta, que nos venden algo o nos cuentan algo que van a hacer y que cuando llega el momento de hacerlo no se hace o se hace peor, ¿no? Entonces, es lo que más me preocupa. Seguimos hablando del Gobierno y de decisiones que tiene que tomar el Gobierno, porque tenemos que analizar cómo la OPA del BBVA al Banco Sabadell pues podía afectar aquí a nuestra región. En Extremadura suman más de 40 oficinas, son unos 200 empleados.
que miran con atención ese proceso que da un paso más. El Gobierno ha abierto una consulta durante una semana en la que pueden participar todos los ciudadanos. Daniel Torés. En Extremadura hay 42 sucursales del BBVA y del Sabadell en las que trabajan unas 240 personas a las que podría afectar esta fusión, ya que si es similar a otras fusiones anteriores que hemos vivido aquí en Extremadura y en el país, su empleo se vería afectado y mucho. Los ciudadanos y ciudadanas también se verían afectados por esta fusión, visto lo que ha pasado antes, ya que se podrían ver mermados sus servicios personales, es decir, aquellos que se realizan directamente en sucursales bancarias y no están directamente vinculados a Internet. Y a quien más afectaría sería a las personas mayores. Todo dependerá de esta consulta abierta a la ciudadanía, que tiene fecha límite el 16 de mayo. No es una consulta vinculante, de hecho el Ejecutivo no tiene potestad para paralizar la operación, pero sí que en aras del interés público sí que puede establecer ciertos criterios, ciertos requisitos adicionales a los operadores, en este caso a BBVA, para llevar a cabo esa operación. Son 42 oficinas, 200 empleados en Extremadura más o menos. ¿Creéis que se pueden cerrar esas oficinas? Algunas de ellas. En los últimos, por lo menos en la última década, como mínimo, se están cerrando muchas oficinas. Eso es verdad. Pero eso es un debate, yo creo que absolutamente independiente de la acción que ha tomado el Gobierno. Para mí, absolutamente populista. O sea, estos son... Lo de la consulta, Lo de la consulta, porque, vamos a ver, estas son dos cuestiones de dos empresas privadas. Que además hay un órgano que me parece bien que vele, un órgano público que vele por si esa fusión es legal o no es legal. Que ha dado el visto bueno que sí. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que dijo la semana pasada que sí, ¿no? Que para ¿Vosotros creéis que nosotros, y hablo yo en primera persona, estamos preparados para responder a esa pregunta? Yo creo que no. Y además de cuestiones de empresas, insisto, privadas, donde ahí no nos tenemos absolutamente... En todo caso serán los accionistas de ambas empresas, de ambos bancos, los que tengan que decidir. Porque es que además se abre un precedente que entonces vamos a tener que votar todas las decisiones que se tomen cada semana por parte del... Deberíamos, ¿no? Entonces, claro, que nos consulten todos, renovables, nucleares, que nos consulten todos. Cambiaríamos, ¿no? Cambiaríamos el régimen en el que nos encontramos, ¿no? El régimen democrático sería asambleísta. A mí me interesaría mucho más votar el tema de nucleares, por ejemplo. Claro, efectivamente. Ya que puestos a votar, pues yo me gustaría votarlo. No, a mí, yo estoy de acuerdo con que son dos empresas privadas, que además ya ha habido más fusiones de este tipo y no ha habido consulta popular, que evidentemente pero es una dinámica que afecta negativamente, sobre todo a la gente mayor y a las localidades pequeñas, porque todo lo que implique reducir a quien más afecta a la gente mayor que no sabe o que no puede o que no ya ha aprendido y no puede manejar ciertas operaciones por internet como podemos hacer los jóvenes, que a veces también nos cuesta, y mira que nos he puesto jóvenes, sí, que a veces también nos cuesta. Pero sí que creo que es algo que, bueno, cuando la Caixa junto con Caja Madrid, cuando el Central con el Hispanoamericano, y se han perdido muchos puestos de trabajo, Banesto, o sea, es que ya al final el sector bancario tiende a unirse, tiende a cerrar. ¿Por qué? Porque lo que suponían ante los bancos, los gastos que implicaban ante los bancos, ahora se puede sustituir mucho con todo el tema tecnológico, cosa que antes no pasaba. Por tanto, al final lo que quieren, ellos que quieren, pues como empresarios de una empresa privada, pues seguir ganando dinero, amortizar gastos y al final encuentran esta vía. Pues, ¿por qué consultar esto y no otra cosa? Bueno, si consultamos esto, vamos a consultarlo todo, insisto. Yo creo que hay al final hay un matiz ahí un poco... ¿Qué pensáis que pretende entonces el Gobierno con esta consulta? Porque es no vinculante. ¿De dónde está ubicado uno de los bancos? ¿En Cataluña? Claro, yo creo que esto no se ha convertido en una fusión normal y corriente, que a uno les gustará más, a otros les gustará menos, y que sobre la mesa efectivamente ha habido pérdida de trabajo en el sector bancario tremenda en la última década. Y conocemos todos a amigos, conocidos, que con 52 años estaban en casa. Eso está claro, y que puede volver a ocurrir. Eso es así. Pero son empresas privadas y hacen números. Desgraciadamente es así. Pero una cosa es eso y otra cosa es que intervenga precisamente el Gobierno cuando una de la pequeña, podríamos decir, en este caso, el Sabadell, la que va a caer comida, no quiere, los empresarios de Cataluña no quieren, el tejido industrial de Cataluña no quiere y se ve claramente a la legua que el Gobierno les está echando una mano. Sí, yo estoy de acuerdo. Decías antes que si los ciudadanos estábamos, ¿no? Teníamos competencia y cualificación para responder a esa consulta, pues hemos salido a la calle a preguntar sobre ella.
si piensan o no responder a esa encuesta que hace el Gobierno sobre la OPA del BBVA y Sabadell. Nos han dicho. Positivo porque yo creo que voy a tener más opciones a la hora de tener sucursales para sacar dinero o para ingresar, pues tendré un poquito más de opciones y me imagino yo que esto va a ser positivo pues para el banco y para todos los clientes. No entiendo porque no soy experta en el tema, pero bueno, creo que es lo que pasa en la sociedad actual, ¿no? Que los peces grandes se comen a los chicos. Al final, viviendo en una democracia me parece muy bien, ¿no? Que se pregunte al ciudadano, porque al fin y al cabo es para el ciudadano. El gobierno tendría que tomar una decisión, o sí o no. Ellos tienen la información que yo no tengo. Que me pregunten a mí es de locos. Exacto. Coincide un poco contigo este último extremeño. El sentido común, ¿no? El sentido común. No, y la parte populista, evidentemente, a una persona tú le dices, oye, te voy a consultar y la gente se siente importante, a ver, y tal. Pero volvemos a lo mismo. ¿Te gustaría que consultaran esto o que consultaran mejor otros temas? ¿Sabes lo que te quiero decir? Que si vamos a consultar, consultémoslo todo. Pero esto son dos empresas privadas y además, insisto con lo que ha dicho David, o sea, esto viene marcado porque hay una cuestión política de fondo. Y luego otra cuestión, ¿habéis leído las preguntas? ¿Hacia dónde van encaminadas? Que además no se verifica ni el DNI. Nada. ¿Quiénes van a entrar ahí? ¿Vosotros creéis que una persona en su quien le día a día interese, normal y ¿no? corriente? Que tenga interés. No, por favor. O lobbies de otro lado. Con lo cual, a ver el resultado, qué credibilidad puede tener o no tener. O, sea, o justificar. Exactamente. Va a durar una semana esta encuesta y luego el Gobierno tendrá que decidir si tira para adelante o no, o si pone freno a esta OPA. Veremos qué sucede y veremos cómo nos afecta aquí en Extremadura, que al final es lo que también queremos saber. Terminamos aquí esta tertulia hoy. Gracias por haber estado con nosotros. En la próxima a ver si tenemos mapa, ¿no? Bueno, a ver. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Gracias a los dos.